palabra, Señor. Que la división entre el alma y el espíritu esté en base a tu palabra, Señor, y que por esos dos filos que tu palabra corte, Señor, tanto el alma como el espíritu, topándolos, Señor, y penetrando profundamente, Señor, que aún los huesos de nuestro cuerpo, Señor, los tuétanos de nuestros huesos, Señor, reciban salud, Señor, y bien de parte de ti y de tu palabra, Señor, por la acción y la obra de tu Santo Espíritu, de tu palabra poderosa, Señor, en el nombre de Jesús, en este lugar, Señor, desatamos la fe, Padre, para poder escuchar y ver con fe, Señor, lo que tu palabra está diciendo en verdad, y lo que tú mismo estás, Señor, mostrándonos en este tiempo para lo que va a venir, Señor, esa ola de tu Espíritu, Señor, que va a levantar las cosas, Señor, aún más pequeñas, Señor, por encima, muy alto, Señor, porque tú eres grande, Señor, y que tu obra es una obra maravillosa, Señor, que lo transforma todo, Señor, que los ríos de agua de vida, Señor, que tú has ofrecido por la acción de tu Espíritu, Señor, y por la acción de tu palabra, Señor, sea poderosa en la iglesia de Malvin, mis hermanos, en mi vida, Señor, que haya fuente de agua de vida, Señor, en estos hermanos amados, Señor, en Fernando, en Ernesto, Señor, en los demás líderes, Señor, que estos ríos de agua de vida fluyan como fuentes, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres la fuente y estás en nosotros, amado Espíritu Santo. Aleluya, fluye, Señor, e inunda, Padre Celestial, e inunda, Señor, todo Malmi, todo Helsinki, todo Finlandia, como las aguas cubren la mar, Señor, el conocimiento de tu gloria sea claro y manifiesto, Señor, y que las bases y los fundamentos de la fe, Señor, en tu palabra, sean sólidos, tan sólidos como solamente pueden ser, Señor, tu doctrina básica, Señor, en nuestros hermanos amados. Señor, te amamos. Aleluya, Señor. Y todo lo que hacemos es porque te amamos. Señor, no queremos hacer nada fuera del amor a ti, Señor. Que lo que digamos, sintamos, que lo que hagamos, Señor, en todo este tiempo, sea guiado por tu Espíritu, tu palabra y el amor a ti, Señor. El amor a nuestros hermanos. Señor, fortalece a estos siervos tuyos que están aprendiendo ahora esto y permite que ellos puedan, Señor, darles habilidad espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Habla a sus mentes, en el nombre de Jesús. Habla a sus corazones, en el nombre de Jesús. Señor, que la obra santa de tu Espíritu sea manifiesta y clara. Señor, quita todo temor, quita todo, Señor, lo que no te agrada. Quita, Señor, lo que es angustia, lo que es temor, lo que son las voces internas, Señor, que no permiten, Señor, esas tormentas, ese gran fuego, Señor, esos terremotos en donde no está tu voz, Señor. Permite que ese suave y apacible silbido del viento, Señor, consuele y agrade nuestro oído espiritual. Señor, que cuando ellos hablan su boca, Padre, sea como un panal de miel, Señor, que fluye para bien, Señor, que ellos sean, Señor, sabios, derrama sabiduría sobre ellos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, papá, te amamos. ¿Qué necesita entonces escuchar el Evangelio? Amén. Básicamente el Evangelio, y para eso entonces estamos recomendando este curso básico para no creyentes sobre Jesús, ¿verdad? A través del Evangelio de Mateo y también el Evangelio de Juan, media hora diaria, en la cual entonces solamente nos enfocamos a contestar 10 preguntas y a orar por la necesidad de la persona, tener un tiempo de compañerismo, ¿verdad? Para ir desarrollando una relación con la persona que va entonces en el proceso de conocer al Señor. Luego entonces estamos con el nuevo nacimiento, ¿sí? Una persona que nace de nuevo. ¿Cuál es el paso siguiente para una persona que nace de nuevo? Pues entonces hablamos del bautismo en agua, ¿verdad? Luego
El siguiente paso sería el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? 3, 4. Amén. Entonces hablamos de los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando hablamos de fruto, hablamos del carácter del Espíritu Santo, que es, digamos así, es un todo de varias partes. La Biblia habla de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿no? Muy bien, esto como manifestación del carácter del Espíritu Santo en la persona, a través de la persona. Una persona totalmente dominada, controlada por el Espíritu Santo, pues va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Muy bien. Y los dones del Espíritu Santo, entonces, son dones de poder. La palabra dice que todos hemos recibido dones del Espíritu. Está dado para todos y Dios lo da como Él quiere, aunque nosotros podemos anhelar. Amén. ¿Verdad? Bien. Y estos son manifestaciones sobrenaturales que están dados para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y quinto, entonces hablamos del sacerdocio, ministerios, servicio, etcétera, ¿sí? De un creyente que ya ha alcanzado cierto grado de madurez y que está sirviendo en la iglesia, en lo que sabe que Dios le ha llamado, con los dones que le ha llamado y con el ministerio que Dios le ha llamado a servir. Bien, entonces hablamos de el nivel 0, que es un no creyente. El nivel 1, nuevo nacimiento. Nivel 2, bautismo en agua. Nivel 3, bautismo en el Espíritu. Nivel 4, dones del Espíritu, fruto del Espíritu. Nivel 5, entonces, ministerio, servicio, etc. Bien, hablamos de que en alguna forma, hasta el nivel 3, estaríamos diciendo que, o el nivel 2, estaríamos diciendo que todos los que están hasta el nivel 2, entonces son unos bebés, ¿no? Bebés espirituales, a los que hay que tratarles como a bebés espirituales, ¿no? Nuevo nacimiento, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo, bautizada en el Espíritu Santo, entonces debe mantener esa llenura del Espíritu continuamente, no apagar el Espíritu, ¿cierto? Más bien desarrollar el carácter del Espíritu Santo en uno, poniendo la mente, las emociones y todo tipo de hábitos y costumbres de la vida bajo el control del Espíritu Santo. Esto va a hacer que fluya el fuego del Espíritu de Dios a tal punto de que empieza a manifestarse los dones del Espíritu en la práctica del servicio al Señor y de la devoción a Dios. Y ese descubrimiento de los dones del Espíritu Santo, entonces va a hacer que yo tenga que ponerlos en práctica, los vaya desarrollando, y la madurez de esos dones me va llevando a un ministerio establecido, ¿no? Era después del bautismo en el Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo. Ahora, había dicho también que es el carácter, ¿no? Es fruto o carácter, ¿no? Carácter. Es muy importante, Sí. el carácter, ¿no? Eso es fundamental. Diría yo que las personas que están dentro del grupo núcleo son estas de aquí, ¿no? Núcleo. Los que están dispuestos a desarrollar el carácter, ¿sí? del Espíritu Santo en sus vidas. Porque si yo no estoy dispuesto a desarrollar el carácter del Espíritu Santo, no estoy dispuesto a servir y a dejar que el Señor me use, entonces, ¿para qué estoy en el núcleo de la iglesia? ¿Para qué quiero? ¿Para tener más estatus o autoridad? cumple, ¿Para qué? No cumple objetivo. No tiene objetivo ninguno, ¿no? Espiritualmente hablando. Solamente podría ser que yo me siento mejor, a lo mejor mi ego, ¿cierto? Siendo del grupo núcleo de la iglesia. Y hay personas que tienen un poco la tendencia infantil espiritualmente, Sí. ¿cierto? De querer ser un poco más que los demás a través de desarrollar ciertas actividades dentro de la iglesia, ¿no? Y eso lógicamente es carnal, ¿no? Es una cosa de la mente humana y de los valores que uno tiene
la vida, ¿no? Y por eso yo siempre he estado diciendo que es muy importante como discernir, ¿verdad? No estamos juzgando ni criticando a nadie, solo discernimos, evaluamos, ¿verdad? Evaluamos quién está y en dónde está, ¿sí? En base al fruto, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que un no creyente pasa al primer nivel de la vida cristiana? Bueno, a través de su conversión, ¿verdad? Muy bien, ok, pone fe en lo que dice la palabra y se convierte. Muy bien, ¿cómo sabemos que la persona pasa del nivel 1 al nivel 2? Bueno, porque se bautiza, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una persona pasa del 2 al 3? Bueno, porque su sed a desarrollar su fe y su obediencia al punto de que el Señor le bautice en el Espíritu Santo y la llene continuamente de su Espíritu, ¿cierto? No como una experiencia espiritual, sino como una vivencia continua, ¿sí? Entonces es eso, y se lo va a ver, ¿no? Eso se ve. ¿Cómo vemos que una persona va desarrollando el carácter, los dones del Espíritu? Bueno, ahí está. Pero nada de esto llega a ser lo que es, ¿verdad? Sino tiene dos elementos fundamentales sobre los que tiene que ir creciendo. Uno es la Biblia, como la palabra de Dios, ¿verdad? Y el otro es el Espíritu Santo. Muy bien. Sin estos dos elementos fundamentales, el creyente no crece, no va a ningún lado, ¿sí? Podemos darle cualquier cosa, técnicas de, qué sé yo, técnicas de relaciones humanas en la iglesia, podemos darles muchas cosas, ¿verdad? Pero no está enfocado a lo que queremos. La persona queremos que los cristianos crezcan espiritualmente y que haya un fruto percibible, ¿verdad? Muy percibible. Y nosotros tenemos que aprender a percibir ese fruto, ¿sí? Tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? O sea, a oler, ¿sí? ¿Quién es y dónde están? Y entonces uno va a entender qué es lo que le falta. Posiblemente vamos a poder interceder más efectivamente por ellos, ¿cierto? Un hermano, por ejemplo, que está muy afanado en sus cosas materiales, en fin, no va a crecer suficientemente espiritualmente. No tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para buscar la presencia del Señor, etcétera. Y esos son elementos fundamentales, ¿no? Alguien que tiene con la costumbre de criticar todo el tiempo, por ejemplo, a las personas. Mientras no deje ese hábito, está lleno de crítica, ¿cierto? No va a poder ser lleno del Espíritu Santo. Obviamente, ¿no? Alguien que tiene amargura, ¿no? Alguien que tiene resentimientos continuamente, es muy sensible a sentirse rechazado, etcétera. Pero aquí trabajamos en esto, en esta parte, ¿sí? Aquí trabajamos mucho en lo que es la sanidad interior de la persona. Es decir, ayudándoles a que a través del conocimiento de la palabra y la acción de la unción del Espíritu Santo, a través de la oración y la administración en medio de la adoración al Señor, la alabanza, ¿cierto? Entonces vaya produciendo una transformación en las personas. Solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios puede hacerlo cuando la persona tiene fe, ¿verdad? Y entonces es importante y fundamental que las personas vayan entendiendo dónde están y a dónde deben ir, ¿verdad? Tanto en un macro como en un micro, en un macrocosmos como en un espacio específico de dónde está la persona, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué material podemos ir intercalando en todo este proceso para ayudar a las personas en esos diferentes niveles? ¿Sí? Muy bien, ok. Por ejemplo, ¿qué pondríamos aquí en no creyentes? Pues básicamente puro material evangelístico, puro, ¿verdad? Todo lo que tengamos ahí de evangelismo. Hay muchas estrategias de evangelismo, hay mucho material para evangelismo. Lo que veamos que es más conveniente, que el Espíritu Santo nos guía, eso lo metemos. A mí me ha parecido fundamental, porque tú acompañas a la persona desde antes de ser creyente a que sea
la palabra de Dios, que él mismo está estudiando y contestando él mismo las preguntas y todo lo demás, que le habla. Es como Felipe y el etíope, ¿no? La palabra de Dios hizo tal efecto en la vida del etíope que él preguntó, ¿por qué no me puedo bautizar? ¿Verdad? Felipe no tuvo que estar empujando, oye, ya te vas a bautizar, no te vas a bautizar, ¿cuándo te vas a bautizar? No, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar empujando a veces a la gente a obedecer a Dios, porque no dejamos que la palabra de Dios sea la que haga el efecto, sino que nosotros con nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Estamos empujándoles como carretas, ¿verdad? No hay que empujar a las personas, hay que darles la palabra, y la palabra les produce una explosión interna con la acción del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿qué daríamos a personas que han nacido de nuevo? Bueno, le daríamos cosas básicas, recontra básicas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, yo uso en la iglesia en Ecuador todos estos 3 niveles, ¿no es cierto? El libro 1, el libro 2 y el libro 3 del Descubra, ¿verdad? El uno se llama la paz verdadera, el otro se llama el gozo verdadero y el otro se llama el propósito verdadero. Y ahí tiene varias lecciones que hablan de una manera muy pedagógica sobre la Biblia, el Espíritu Santo, la iglesia, propósitos de la iglesia, en fin, ¿no es cierto? Algunas herramientas muy básicas en grupos pequeños fuera de casa, fuera de la iglesia, fuera del templo, ¿no? Se los enseña así, digamos, muy básicos. Tres niveles básicos para los recién nacidos espiritualmente. Entonces, después de entonces vienen esos 3 ¿no? niveles básicos. Nosotros tenemos, en esto creemos, me parece que tenemos también aquí, lo ¿no? tenemos. Muy bien, es algo parecido. Este es un poco mejor, más orientado a que la persona mismo elabore. Podríamos cambiar ese, en esto creemos, les puedo mandar por esto para que ustedes lo chequeen, ¿no? Y ustedes puedan sacar las lecciones de aquí y hacerlo de alguna forma. Bien, y luego... Ahora, ¿tienen algún orden? Descubra 1, 2 y 3. Sí, están numerados. Muy bien. Descubra 1, 2 y 3. ¿no? Muy bien, sí, descubra se llama. Muy bien, y luego entonces ahí se habla sobre bautismo también, se habla sobre diezmos, se habla sobre muchas cosas básicas, la Santa Cena, en fin, ya le mandas un paquetito más o menos interesante. Sí, y en cuanto al bautismo, a la decisión de bautismo, ellos por lo general después que pasan esos 3 niveles ya ellos mismos se deciden. Sí. Porque aquí, por ejemplo, en el libro 2... La palabra hace su efecto. En el libro 2 estudian sobre bautismos, sobre el bautismo, y básicamente el que está acompañándoles en el proceso, ¿cierto? No hace mayormente esfuerzo. Un discipulado, se entra al Entonces, discipulado, ¿no? Solo pregunta, aquí tenemos sobre dones espirituales, etcétera, el servicio al Señor, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Ahora, ¿qué recomienda mi hermano? Que no se bautice antes de que se pasen esos 3 libritos, esos 3 niveles. Yo creo que es bastante flexible eso, ¿cierto? A veces dicen algunas personas que no es prudente bautizar a alguien que no sabe todavía algo de la palabra. Otros piensan en cambio que el bautismo es una cosa demasiadamente floja que se lo pueden más hacer. En fin, yo creo que hay que oler a quién se está bautizando, ¿cierto? ¿Qué es lo que la Biblia dice que es un requisito antes de bautizarse? Solo 2 cosas, fe y arrepentimiento, ¿cierto? Ahora, si la iglesia cree que por las circunstancias que vivimos en este mundo, en esta época, entonces es importante darles algo antes de... Sí. Bueno, se lo puede dar en varias formas. Clases de bautismo semanales, o se puede dar, como se llama, una clase concreta de bautismo antes de bautizar. O sea, todos los que quieran bautizarse vamos a tener una clase de bautismo ahora, y se les da 1 hora, 2 horas sobre bautismos. ¿Sí? ¿Qué es el bautismo y qué significa esto? Y los que quieran bautizarse entonces se bautizan la siguiente semana, lo que sea. O se puede hacer de diferentes estrategias. La forma es solamente el papel de envoltura, ¿verdad? Lo importante es que la palabra de Dios haga un efecto en las personas y que las personas se bauticen, porque
primero tuvieron fe en la palabra de Dios, en lo que el Evangelio dice. Segundo, por eso tienen que haber escuchado el Evangelio. Segundo, tiene que tener un arrepentimiento, ¿cierto?, de su vida anterior, y eso implica una decisión de cambiar mi vida, ¿verdad? Y parte de eso es bautizarme, ¿sí, verdad? Fe, obediencia, arrepentimiento. Entonces, yo puedo bautizarme como el carcelero de Filipos a medianoche, ¿verdad? O puedo bautizarme después de un proceso de ir con un acompañamiento como con Felipe y el etíope. Digamos que la Biblia tiene los dos modelos, ¿cierto? No cometemos ningún error al bautizar a una persona inmediatamente después de bautizado, de convertido, o tampoco cometemos un error si es que ahora, yo creo que una previa preparación. Una previa preparación fortalece mentalmente a la persona para saber lo que está haciendo. Pero hay que tener cuidado de no caer en esto de que el bautismo es algo así como la culminación de un proceso de enseñanza. Eso no es así, ¿verdad? El bautismo es un acto de fe, ¿cierto? Un testimonio público de que yo soy de Jesucristo, ¿verdad? Es como un matrimonio. Yo me caso con el Señor para la eternidad. Eso en cuanto al bautismo. A veces hay personas a las que hay que motivarles a bautizarse. Sí, es una realidad, ¿verdad? Porque hay personas que están muy timoratas, están así, y uno tiene que, y la palabra dice que tenemos que animar al desanimado y cargar las debilidades de los que están débiles, ¿no? Algunos están un poco débiles para dar pasos de fe, hay que ayudarles, ¿verdad? Esto es parte del pastoreo, ¿no?, que hay que hacer con los hermanos. Y para eso entonces uno tiene que tener bien claro los procesos. Yo no paso de aquí con nadie que no recibe a Jesucristo. No paso acá. Claro. O a veces paso, pero mi objetivo es que la persona reciba al Señor, ¿cierto? Ahora, cuando materiales bíblicos, guías, ¿no es cierto?, guías de estudio, son Biblia. Entonces, si la persona quiere estudiar la Biblia, aunque no haya dado todavía su paso de fe, de arrepentimiento, de creer, o que ya ha dado pero que no se ha bautizado todavía, mientras la persona esté abierta a recibir de la palabra, es mi obligación delante del Señor darle la palabra. Amén. Esto es fundamental, esto no podemos olvidar, ¿verdad? Porque a veces nosotros condicionamos, y no es bueno condicionar cuando existe un corazón de discípulo delante tuyo, ¿verdad? Algunos discípulos son lentos en obedecer, pero son muy abiertos en recibir, ¿sí? Entonces uno tiene que discernir. Ahora, hay discípulos que son muy criticones, digamos, ¿no? Te filtran mucho, ¿no? Bueno, entonces hay que tener paciencia, porque es una debilidad a veces del carácter. En fin, hay diferentes tipos de personas. Hay personas que apenas reciben, ya están, ¡pum!, ¿me entiendes? Quieren lanzarse, ¿no? Bueno, así son, pero y Dios hay diversidad, ¿no? Les atiende a todos, ¿no, verdad? No le deja ninguno botado ahí, ¿no? Había un Tomás, y mira que el Señor se apareció por segunda vez a los discípulos, a mí me parece, por el texto bíblico, exclusivamente por Tomás. Y este Tomás, que era un flemático, a mí me parece de esos que solamente ver para creer, ¿cierto?, estaba entre los discípulos que el mismo Señor tiempo atrás había escogido, ¿no? Y que entonces, porque este tenía un corazón seguramente que Dios conocía, pero tenía una debilidad. Y él dijo, no, si yo no topare los huecos del Señor y metieres mi mano en su costado, imagínate, ¿no? Entonces, uno solo se pone a pensar cuando yo estoy con estas heridas, y uno, ¡ay! A mí no me topas, ¿verdad? Pero entonces, el Señor es como esta figura, ¿verdad? El buen pastor, cargando la oveja, ¿ves? Sobre sus hombros. Eso es un esfuerzo. Cuenta la historia de la práctica de los pastores, que esta vara que ellos tenían, ¿verdad?, a veces la usaban para romper las patas de las ovejas, que eran un poco raras, ¿no?, que se ponían en peligro a sí mismas y a la manada, ¿verdad? Y entonces a veces en medio del campo, allá lejos de la casa y todo, ¿verdad?, el pastor cogía y pum, rompía una pata o las patas de la oveja, para que la oveja no pueda caminar.
O sea, no puede lanzarse al peñasco, ¿verdad? Era por su bien, ¿no? Era un acto de amor del buen pastor. Pero eso significaba... Costaba el dolor. Exacto, pero esto significaba... Claro, costaba el dolor a la oveja. Sí, pero esto significaba tenía que el cargarla. esfuerzo que tenía que hacer, porque el pastor no le iba a dejar No la la iba a oveja dejar ahí. ahí, tenía Entonces que cargarla. cargaba la oveja sobre sus hombros, como vemos aquí la figura que ahora veo en este libro. ¿Cierto? Cargaba y tenía que entonces ahora hacer un doble esfuerzo, no solo pastorear las ovejas otras, sino cargar esta oveja necia, por decirlo así, ¿no? Una oveja un poco atarantada y entonces arrancada, ¿no? Que seguramente ya le decía el buen pastor que no por ahí, ¿no? Ya le daba su varazo, qué sé yo, pero nada, la oveja era atarantada, ¿no? Y entonces ahí sí tenía que coger y toma tu maduro, ¿no? Tenía que romper la pata por el bien de la oveja. Y entonces la oveja iba aprendiendo por ese proceso, ¿no? Y regresaba con el rebaño completo, ¿verdad? Al redil. Pero entonces es un asunto de un proceso con las ovejas del Señor, aprender a entender, y para eso hay que tener tiempo con las ovejas, ¿no es cierto? Y cuando estás pastoreando tienes que aprender a oler a oveja. Un pastor no puede oler a escritorio. Y yo bendigo a los pastores de escritorio, pero un pastor tiene que aprender a oler a oveja, tiene que oler a oveja, ¿cierto? Porque tiene que estar con las ovejas. Tiene que conocer las ovejas tienen que conocer la voz del pastor, ¿verdad? Así como nosotros tenemos que aprender a estar dejándonos pastorear por el buen pastor y aprender a escuchar su voz, para saber cuándo es su voz y no la voz de un intruso, ¿verdad? Muy bien. Amén. Ok, entonces en este proceso podemos intercalar materiales de guía, ¿no? ¿Verdad? Así no tienen que hacer solamente ustedes el trabajo, sino que ustedes pueden entrenar y delegar a otros. Pero saben que las guías, material que es el que yo sugiero, que se llama Aquí Edificamos Gente, es un material que está elaborado para, digamos, personas que son nuevos en la iglesia. Puede ser que hayan venido ya de otras congregaciones y que tengan tiempo ya en el Señor. Pero siempre que alguien va a entrar a la congregación, es importante que la persona sepa, ¿sí?, en dónde está entrando, y qué es lo que creemos, y cómo lo creemos, y cómo lo practicamos, ¿verdad? Cuáles son nuestros énfasis, nuestros valores, etcétera, etcétera. Y eso no es posible si es que no les decimos a todos por igual. Muy bien, entonces... es lo que llamamos de este material la Iglesia 101. Muy bien. Es la primera clase, digamos, ¿no? Primer nivel. Son cuatro lecciones en cada nivel. Son 3 niveles. Este es el nivel 1. Y entonces, digamos que brevemente dicho, entonces habla de que descubramos qué significa ser miembro de una iglesia. Vamos a ver si es que puedo retroceder. No me come. Ok, el contenido que tenemos aquí, ¿sí?, es entonces, vamos a hablar de su iglesia, o sea, de la iglesia del Señor, de su iglesia. Vamos a hablar de nuestros valores, nuestra visión y nuestra estrategia local, ¿no es cierto? Que lógicamente tiene que estar intercalado con los valores, la visión y la estrategia del Señor en forma global, ¿no? Muy bien, no podemos tener algo diferente. Nuestros valores, nuestra visión y nuestra estrategia. Es muy importante que una persona que está entrando a la iglesia, ¿verdad?, sepa cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra visión y cuál es la estrategia para conseguir nuestra visión, ¿verdad? Porque si no, entonces fácilmente, si no lo dices desde el principio, y para todos se establece lo mismo, entonces fácilmente ellos quieren poner su visión, su estrategia, ¿verdad?, sus valores, que vienen trayendo a veces de las iglesias de los mormones, tío. Sí. Ya me he topado con gente en Ecuador, ¿sí?, que se ha convertido no de los católicos al evangélico, sino a veces de los mormones o de los testigos de Jehová a los evangélicos, y entonces quieren ellos como influenciar, ¿cierto? Y quieren decir, mira, pero es que esto y es que aquello y lo demás, o sea, no solo en cuanto a doctrina, sino en cuanto a estrategia misma, ¿no? Y tienen a veces ciertas cosas que no van, ¿no?
Nuestra fe, fundamentalmente, ¿verdad? ¿Qué es nuestra fe? ¿Cómo funciona nuestra fe? Nuestra iglesia y la afiliación a ella. O sea, ¿cómo es que una persona puede llegar a ser parte de nuestra congregación? Muy bien. Y entonces vamos. La 4 era. La 4 era nuestra iglesia y la afiliación a ella. O sea, ¿cómo me afilio a la iglesia? A la iglesia local, ¿no? ¿Cómo paso a ser miembro de la iglesia? Quiere decir. Muy bien. ¿Cómo definimos lo que es la iglesia? Muy bien. Bueno. Definimos de forma sencilla que la iglesia está formada por gente. La iglesia es gente, ¿cierto? Cuya vida está bajo el señorío de Cristo. Eso es básicamente la iglesia. La iglesia no es el templo. La iglesia es un grupo de gente cuyas vidas están bajo el señorío de Cristo. Esto es básico, ¿no? No es un club, no es nada de esto. Es la iglesia del Señor. El propósito de la iglesia es hacer discípulos, ¿verdad? La iglesia está para hacer discípulos del Señor, ¿verdad? Pero somos nosotros los que discipulamos en alguna forma. Pero hacemos que, así como nosotros somos discípulos del Señor, los demás sean discípulos del Señor en la iglesia. El propósito de la iglesia es hacer discípulos que exalten a Dios, que sean adoradores, ¿verdad? Que sus vidas estén consagradas a Él, totalmente. Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Muy bien. Luego, que estimulen a los seguidores de Cristo a la madurez espiritual. O sea, tenemos que estimular a los discípulos a madurar espiritualmente, porque si no, entonces un grupo, decíamos que la iglesia tiene que estimular a todos los creyentes hacia la madurez espiritual. Si no, entonces vamos a tener un grave problema. Mientras más crece la iglesia, los líderes que están liderando van a estar más estresados porque tienen que atender más gente ellos mismos. Más bebés. La idea es que los que van creciendo vayan atendiendo a los nuevos, ¿verdad? Muy bien. Luego, entonces, tenemos que hacer así que tenemos que equipar a los seguidores de Cristo para el ministerio, ¿verdad? Entonces, hay que equiparles, hay que darles equipamiento. Esto es algo así como que le mandas a alguien a cultivar una tierra, ¿cierto? Una chacra, una hectárea de tierra, le das la tierra, le das la semilla, no le das herramientas, brother. Entonces le mandas con las manos así vacías, ¿no? Y el tío, ¿qué crees que puede hacer con las uñas y los dedos? bueno, va a aguantar un surco, ¿verdad? Una chacra va a jalar con los dedos hasta que se le revientan los dedos y ya está sangrando y no va a poder ni topar la tierra. Aunque tenga buena semilla. Aunque tenga buena semilla, aunque la tierra sea buena, ¿cierto? Pero, y él tenga la buena disposición. Pero si no tiene equipamiento, entonces es un problema. No es lo mismo con las manos que con asadón. Tiene que dar un asadón por lo menos, ¿no? Y entonces podrá hacer el trabajo con esfuerzo y todo, ¿verdad? Podrá hacer el trabajo. Pero imagínate si le das un tractor, brother. ¿No, verdad? Bueno, entonces en alguna forma dicho, el equipamiento es fundamental, ¿no? Y el Señor quiere que nos equipemos. Exalten a Dios. Bien. Luego tenemos que crear, o sea, discipular, formar discípulos, ¿cierto? Que evangelicen el mundo para Cristo. Es muy importante. Y sobre todo en la iglesia de Malmö, yo creo que es muy importante el hecho de que a los hermanos se les instruya bien claro desde el principio de que la evangelización del mundo es la meta. Y que tenemos que evangelizar tanto en Helsinki, pero a la vez tenemos que estar afectando el mundo de alguna manera, ¿cierto? Amén. Orando, clamando al Señor por los que están en otros lugares,
ofrendando por las misiones, en fin, una serie de cosas. No parece que yo estoy haciendo publicidad a las misiones, que soy misionero de ahí, pero no es así. Esto enseño en todas partes. Sí, Jesús mismo nos mandó. Esto es fundamental, ¿no? Nuestros valores. Bien, dentro de nuestros valores básicos tenemos que entender que la iglesia no puede descuidar ciertos elementos. Uno de ellos es que toda persona debe tener oportunidades de recibir el mensaje del evangelio a su nivel de comprensión, ¿cierto? Los niños como niños, los adultos como adultos, las personas de la tercera edad a su nivel, ¿cierto? Personas que no saben leer, tenemos que ayudarles. Personas que no saben, ¿cómo se llama? No pueden tener cierto nivel de comprensión de ciertas cosas. Hay que ayudarles a su nivel de comprensión, de acuerdo a su instrucción, etcétera, ¿no? Esto es fundamental. Toda persona tiene que poder comprender la palabra de Dios. Segundo, toda persona necesita una brújula bíblica y moral que le guíe y le proteja en su vida, o sea, que le dé un norte. ¿Verdad? Es importante. Y hay que enseñarle a la persona a buscar por sí mismo la comida de la palabra de Dios. El pan de vida está en el Señor, ¿verdad? La palabra revelada de Dios. Muy bien. Tercero, todo creyente tiene dones únicos, ¿verdad? Que deben ser descubiertos primeramente, luego desarrollados y usados para el fortalecimiento de la iglesia, tanto local como en general, ¿sí? Y entonces hay que encontrar los dones de Ernesto, los dones de Fernando, mis dones, y yo tengo la responsabilidad, y el cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de ayudarme a descubrirlos a nosotros y desarrollarlos, ¿verdad? Y usarlos para que la iglesia sea fuerte. Cuando tú estás usando los dones que Dios te ha dado, Dios está usando los dones que Dios te ha dado, pero para la iglesia va a ser fuerte cuando todos usamos los dones que Dios nos ha dado, en todas las áreas. Pero el punto es que no va a funcionar esto si es que no estás metido en la obra y si es que no estás practicando lo que Dios te manda a hacer. No se descubren los dones. 4. Todo creyente tiene un propósito que cumplir en el avance de la misión global de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Esto es fundamental. Y por tanto no es solamente el pastor, ¿verdad? El que tiene que estar doblando y repicando, como se dice en mi tierra, ¿no? Los curitas repican las campanas y van a misa y dan la misa, recogen las limosnas y se las gastan y hacen de todo, ¿no? No, es el cuerpo, no es la persona, llanero solitario ahí, ¿verdad? Haciendo todo, no, es el cuerpo. Por eso hay que aprender a hacer que el cuerpo madure, digamos, a través de darles alimento, de darles cuidado, pero también darles responsabilidad y el espacio para que practiquen. Y aún se equivoquen. Sí. Es muy importante. Sí. Muy bien. De tolerancia, ¿no? Paciencia, ¿verdad? Misericordia con los que recién están dando pasitos. Bien. Y ser motivador. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, pensamos que entonces dentro de las estrategias hablamos de una estrategia que se llama el diamante del crecimiento espiritual. Este es un diamante, ¿no? Y entonces el diamante del crecimiento espiritual entra por aquí, ¿cierto? Una persona que se convierte al Señor y va hacia un compromiso de ser miembro de la iglesia a través de asistir, a través de recibir la clase 101, que es la que estamos recibiendo ahorita, ¿cierto? De una manera un poco diferente, que ya les voy a explicar cómo es que se le da a la gente. Esto es una forma global que les estoy dando a ustedes, ¿no? Pero entonces las personas tienen que recibir una instrucción en esto, 101, compromiso a ser miembro de la iglesia. Es decir, de persona recién nacida espiritualmente o que recién ha llegado a la iglesia, puede ser que ya ha nacido de nuevo hace 50 años, ¿cierto? Por exagerar un poco, o que ya ha sido bautizada, o que ya ha sido líder en otra congregación. En fin, toda persona
que llega a la iglesia debería recibir la clase 101, independientemente de que si no ha necesitado, digamos, material evangelístico porque ya ha sido creyente, o que no ha necesitado material básico de leche, ¿verdad? Porque ya ha sido creyente de algunos años, pero necesita una inducción a la iglesia para ser miembro. Cuando llega a la iglesia. Exacto, llegue como nuevo creyente o como creyente ya bautizado, ¿no? Yeah. Entonces, vamos hacia la clase 101, que es compromiso como miembro de la iglesia, que es lo que estamos viendo ahorita. Ellos van a ver esto que ustedes están viendo en esa clase, ¿no? Porque esta es la clase 101. Bien. Luego, entonces, compromiso a madurar espiritualmente. Y en la clase 201 vamos a enseñar algunas cosas que ayudan a que las personas entiendan cómo es que voy a madurar espiritualmente y qué es ser maduro espiritualmente. Porque a veces algunos piensan que ser maduro espiritualmente es hacerle la vida imposible al líder o al pastor, o ¿verdad? Piensan que es ser maduro espiritual, ¿no? Sí, algunos se marean un poco con esto, ¿no? Porque nunca nadie les ha instruido. Muy bien. Luego, en el discipulado lo que motivamos es que la persona sea comprometido con el ministerio, o sea, con el servicio al Señor, ¿cierto? Y le instruimos qué es servir al Señor y cómo es que en la iglesia podemos servir al Señor. Una pausa. En el compromiso a madurar, en el 201, ¿Sí? ¿hay algún material instructivo ahí? Sí, tenemos. La 201. Ya vamos a llegar allá, la 201, sí. Luego, entonces, de la 301, metemos a las personas a servir. ¿Y dónde les ponemos? Pues aquí, donde están entrando la gente para que les acompañen. Claro, yo había puesto ya una flecha ahí. Exacto. No tiene que regresar ahí porque Exacto. ahí está el Ahí está la lugar de práctica. servicio. La Exactamente, práctica. ¿no? Entonces, llevamos a las personas de aquí a ser miembros de la iglesia, a un compromiso de madurez espiritual, a verdad, y luego a un entrenamiento para ser un siervo del Señor, y luego le ponemos a practicar, a servir. Sí, ¿Cómo? a servir. Llevando a estas personas en el proceso. Muy bien. Y en otras cosas de la iglesia, ¿no? Bien. O sea, va al grupo núcleo, en otras palabras. Bien, ¿cómo hacemos entonces? Ese es en cuanto al proceso de servicio, ¿no? ¿Cómo hacemos el proceso de que las personas vayan al compromiso? Lo que llamamos los círculos de compromiso. El primer círculo es un círculo genérico, sin compromiso. O sea, todo el mundo está ahí, ¿sí? Los turistas en la iglesia, porque hay turistas en la iglesia, ¿no? Hay espías también en la iglesia. Sí, a mí me han llegado algunos. Hay otros que van solo porque les lleva a la mujer, en fin, qué sé yo, no van sin compromiso ninguno, ¿no? Muy bien. El siguiente círculo, entonces, es un compromiso a asistir. Cuando ya ves una persona que viene asistiendo 3, 4 domingos, 5 domingos seguidos, o casi sin fallar, entonces esta persona está demostrando un compromiso, ¿no es cierto? Aquí está con asistir. O si es que no es así, entonces hay que llevarle a la persona hacia un compromiso a asistir, ¿verdad? Acompañarle en ese proceso. Bien, hasta ahí. Luego, la membresía. No nos comprometemos con nadie que no se compromete con nosotros. Ese es un principio bíblico en alguna forma. Porque el Señor dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Él espera primero para dar de. ¿Verdad? Espera de nosotros para dar de Él. ¿Sí? Y nosotros no debemos ser nada diferentes. Nosotros tenemos que estar dispuestos así como el Señor está dispuesto. ¿Verdad? Pero la palabra dice que no debemos echar perlas a los cerdos. Es fuerte esta palabra, ¿verdad? En nuestro contexto cultural. Pero el punto es que no podemos dar algo santo a alguien que lo va a pisotear, porque no lo valora. Y nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, la palabra que le podemos compartir, etcétera, etcétera, es santo. ¿Sí? Y no podemos echarlo a alguien que no lo valora, porque dice que inclusive se va a volver contra nosotros. ¿Cierto? Entonces uno tiene que discernir, y aquí es muy importante. Escuchado de eso. ¿No? Tiene que oler, ¿verdad? El corazón de un discípulo. Si éste tiene apertura para escuchar, le vamos a hablar. Si no tiene, entonces vamos a callar. Y le vamos solo a acariciar.
ahí estaremos. Cuando ya está abierto, vemos que está abriéndose, entonces ahí le damos todo lo que podamos, ¿verdad? Y a algunos hay que darles a punta de pala, ¿no? Sí, porque Y a otros hay que inyectarles con inyección, brother, porque tienen así un huequito tan chiquito para recibir que, hijo, a ver, vamos a ver si ahora le entra algo, ¿no? Si algo llega. Así son, ¿cierto? Pero bueno, entonces tú te vas comprometiendo, al menos esto ha funcionado muy bien en Ecuador. Yo me voy comprometiendo con los hermanos en la medida en que ellos se van comprometiendo con el Señor la iglesia. ¿Sí? No les muestro más allá a apertura de lo que ellos mismos muestran. ¿Sí? Y les enseño cómo es que es el proceso y entonces ya saben, no es por mareo, ¿verdad? Sin compromiso, compromiso a asistencia, compromiso a la membresía. Muy bien. Compromiso a la madurez y ministerio o grupo núcleo. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Este es el camino. Ellos escogen la velocidad y la dirección. ¿Cierto? Ellos pueden escoger la dirección que quieran, brother. ¿Sí? Pero la dirección al núcleo solamente se da en este sentido. ¿Sí? Muy bien. La velocidad, ellos lo ponen. ¿Verdad? Por mí yo les cogiera y les metiera acá, pero el tema es que no pasan de un nivel a otro mientras no den el fruto, ni reciban el equipamiento de su nivel. Ay, eso es muy importante, porque eso es lo que permite de que no te llegue al núcleo, ¿no? Exacto. Personas que no están no están preparadas para tú pones llevar una persona al núcleo a que no le has dado el equipamiento necesario y no has visto en su vida el fruto necesario, ¿cierto? Y tienes un problema, tío, que no tienes idea. Ya me ha pasado otras veces, ¿no? Híjole, pues. Y vos vieras. Duele eso en el zapato, duele. Grupo núcleo, ¿no? Sí. Muy bien. Ministerio, Entonces, grupo. niveles de compromiso, niveles de responsabilidad. O sea, ¿a quién le doy más responsabilidad? Dar responsabilidad es dar autoridad, ¿no? ¿A quién le doy más responsabilidad o le delego más responsabilidad? A una persona que tiene más compromiso con el Señor, con la iglesia, ¿verdad? No le puedo delegar a alguien que no tiene responsabilidad con la iglesia autoridad dentro de la iglesia. Estoy mal, tío. Yo soy el peligro del mal de la iglesia. ¿Cómo voy a darle responsabilidad a alguien que no tiene compromiso con la iglesia? Por favor. Tiene sentido, ¿verdad? Sería absurdo. Muy bien. Crecimiento saludable. Sí. Y es ¿no es cierto? A mayor crecimiento de asistencia, mayor crecimiento de la base de liderazgo en número y en calidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a mayor crecimiento de número, de asistencia, mayor crecimiento. Calculamos que lo más conveniente siempre es la ley 2080, ¿verdad? Que ya habíamos hablado alguna vez. Eso significa que el 20% de la asistencia debería estar promedia, ¿no? De miembros me refiero. ¿Sí? El servicio. Debería estar sirviendo. ¿Sí? Muy bien. Y está comprobado que el 20% de la asistencia es generalmente los que están produciendo el 80% de la efectividad. Es un número así medio especial, ¿no? La ley 2080. 2080, la ley 2080. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, en la congregación de nuestra amada congregación de Malmi, ¿no? Son como, ¿cuántos? ¿60, 70? No llega. ¿60? ¿50? 50. En latinos, Sí. 50 miembros. 50. Entonces debe haber un grupo núcleo más o menos de 10. Menos, mucho menos. Ay, ¿ves? Entonces hay que equilibrar porque si no, pasa esto. Mira, Sí. 50 asistentes y 3 o 4 miembros, digo líderes, ¿no? Entonces la base es muy angosta, ¿sí? Y produce una posibilidad de inestabilidad. Sí, un ¿no? desequilibrio. Perdón, ¿y cómo era aquí cuál era la explicación? La explicación, bueno, la explicación es esta, expansión del liderazgo. Ya. Este bloque de aquí debería ser
los líderes. O Ajá, sea, lo de abajo. mientras más crece la asistencia, Ya. más debe crecer el liderazgo, el número de líderes. Hay que preparar más líderes, o sea, más siervos. El grupo núcleo debe crecer, porque si no, entonces el número de membresía o el número de asistente va grande y el núcleo cada vez se queda ahí mismo. Sí, Ups, y ahí se sí, carga más y te estresas, tío. se como no tienes estresa idea. Y viene burnout. sí. Mira, en las dos congregaciones que hemos dejado, cierto, pastoreando, es porque hemos aplicado este principio, el 20-80. Mientras la iglesia va creciendo, vamos equipando cada vez más y orando específicamente, Señor, levanta más siervos, porque es Dios quien levanta los siervos, ¿cierto? Y no tienes idea, cuando en el norte parecía una cosa difícil, brother, muy complicada, porque el norte de Quito es bien complicado. Y cuando entramos, tío, porque está en el 0-0, ¿no? Porque eso es 0-0. Y Dios hizo tales cosas en las vidas de los que Él escogía para ser siervos, ¿cierto? Que a la vuelta de un año eran personas totalmente diferentes, pero les vi llorar, les vi gemir, les vi enojarse, les vi de todo, brother. Yo solo estuve sentado ahí viendo, ¿cierto? Y acompañándoles. Pero me dolía ver lo que veía en alguna forma humana, ¿cierto? De su proceso, ¿no? Como el Señor metió las manos y ¡cras, brother! Quebró su orgullo, quebró su confianza, etcétera, y fue edificando de nuevo. Y cuando salimos, estaba Al ya pasado el proceso ya exacto, eran es una obra del personas Espíritu diferentes, Santo, claro. sí, ¿no? Y entonces pudimos incorporarles al grupo núcleo, ¿verdad? Cuando quisimos formar el grupo núcleo no había nada para formar, ñaño. Entonces fue poco a poco y al final cuando salimos quedaron 20, ¿cierto? En el grupo núcleo y la pareja pastoral, ¿no? Y en el sur quedaron 33 y la pareja pastoral que era de ahí mismo, ¿no? ¿Verdad? Parte del núcleo. Entonces, ellos han aprendido a trabajar con ese mismo núcleo, ¿cierto? Los dos iglesias están trabajando con los mismos núcleos y los pastores que quedaron, las parejas pastorales, no hacen solos el trabajo, sino que tienen una base y no se estresan, ¿verdad? Esto es fundamental. Y la iglesia saben siente, delegar sus responsabilidades. la iglesia tiene En la base cierta el estable. núcleo. La palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros está la seguridad del pueblo. Entonces ustedes deberían tener un poco como un norte, ¿cierto? El hecho de que si son 50, 10 deben estar en el núcleo, ¿cierto? Bueno, Pero hay que empezar a clamar. hay que clamar, claro, porque es Señor El quien, Señor. pero de todas maneras que también tenemos que darle, Hay que prepararlo Sí, a través de sí. estos niveles para Exacto, que lleguen allí. exacto. Porque si no Sí, lo vamos a estoy de poner acuerdo. así sin pasar el proceso. no, pues no. No. No se trata de decirles, vengan al núcleo. Claro, No, no. claro, no Ellos se tienen puede. que sentir que tienen que esforzarse y cumplir ciertos Y dar los frutos de requisitos. cada nivel. Exactamente, para llegar a... Cuando llegan, entonces se sienten bendecidos Mm. y valoran lo que tienen. Porque Amén. si no, entonces es al revés. Ellos sienten que están haciéndoles un favor a ustedes cuando van ahí. Mm. Sí, y ¿Me no entiendes, no? toman en serio. Entonces ustedes entran como un poco a decir, ve, Yañito, serías nadie. Tío, y los, bueno, ya, yo te voy haciendo, ya. ¿Me entiendes? ¿Estás haciendo un favor? Tratándose de ti, hermanito. Tratándose de ti, bueno, no hay problema, ¿no? Claro. Te voy a aguantar, ¿cierto? Hay que formarle, hay que Eso es formarle. fatal para la obra del Señor, ¿no? Creo que el Y próximo, para las vidas de esas claro, personas. que el próximo estirón de fe, ¿no? Por los nuevos líderes, Ajá. tendría que hacerse ya en base a estos niveles Estancamiento. y mirando esos niveles de compromiso y que hayan pasado por este proceso, porque de lo contrario estamos vamos a tener siempre los mismos problemas. Sí. ¿Cómo llegar a ser de Cristo? O sea, Wow. ¿cómo establecemos que en la iglesia local, cómo una persona llega a ser de Cristo? Muy bien. Definimos pecado, ¿cierto? Nos separa de Dios a las personas. Dios ama a las personas, eso es establecido básicamente, ¿cierto? Pero debido a su santidad castiga el pecado. El castigo del pecado es la muerte, La muerte. ¿cierto? Pero el don de Dios es la vida eterna. La vida eterna, Este amén. es el proceso evangelio, básicamente, ¿cierto? Muy bien, esto enseñamos en la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo, muy bien. Entonces hablamos del bautismo del Espíritu Santo, el material que ustedes van a dar
¿sí? Que está impreso ahí, que está también acá. Ya les voy a enseñar cómo manejar. Entonces les va a dar a ellos un bagaje de cómo es el tema del bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí hemos puesto un texto, ¿no? Un texto. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Es la promesa del Señor. Y esta es la promesa del Padre, cual les dio y oísteis. A Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Muy bien. El bautismo del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, según el Espíritu les da a que hablase. El bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Porque para vosotros es la promesa, ¿verdad? Para cuantos del Señor, nuestro Dios, llamare. Aleluya. ¿Cierto? Es importantísimo el bautismo del Espíritu Santo para la iglesia. O sea, para todo creyente. Todo creyente. Para todos. Es para todos. ustedes, para vosotros. Para todos. Ahí Para está, todos. ¿no? Él no dice que para uno o para otro, para el 50%. Vosotros para seréis bautizados del Espíritu Santo. No dice, amando que no os fueren en Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Viste? Que oíste que fue dicho de Juan, ¿cierto? Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? La promesa del Padre para todo creyente. Dice, fueron todos llenos del Espíritu, ¿viste? Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, ¿viste? Fueron todos, ¿viste? Muy bien. Y luego dice, porque para vosotros es la promesa del Padre, ¿sí? Está en Hechos 2:38, ¿no? Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, o sea, nosotros, ¿cierto? Pues estamos, entonces para todos ellos para cuanto el Señor para todos llamare. para cuanto el Señor llamare, y el Señor llama y Él bautiza. Es importante entender que Él bautiza, ¿no? Nosotros tenemos que anhelar ese bautismo y tenemos que instruir a los discípulos a buscar ser bautizados con el Espíritu Santo, porque sin el bautismo del Espíritu Santo no hay poder, ¿verdad? Espiritual. Muy bien. Y entonces no se manifiestan los dones del Espíritu. Pero con el bautismo del Espíritu se desatan los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, dice, dados para un bien común. ¿Común de quién? De toda la comunidad, ¿verdad? Cristiana. Y también hacia el mundo, porque son señales para el mundo que no son creyentes. Todos somos parte importante del cuerpo de Cristo. Todos, absolutamente. Como cada miembro pertenece a todos y a los demás, o sea, todos nos pertenecemos unos a otros, somos interconectados. Nos prepara para las obras del servicio, ¿cierto? Los dones del Espíritu Santo nos prepara para la obra del servicio. O sea, aquí yo soy llamado a servir, Dios me da el don para eso. A veces nosotros tenemos un error bien grave en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Cogemos personas a las cuales no vemos que tienen el don, sino que le ponemos a funcionar y después oramos para que Dios le dé el don. Esa es una cosa al revés, brother, ¿no? Tenemos que primero discernir que la persona tiene el don y entonces le ponemos a funcionar en base a lo que el Espíritu Santo le está dando, porque es el Espíritu Santo el que tiene que levantar esto. Muy bien. ¿Cómo puede una persona afiliarse a una iglesia? Un momento. ¿Eh? Ahí hacemos una pausa para yo. Sugerimos cambiar. entonces. ¿De acuerdo? Básicamente una persona para ser parte de una congregación básicamente tiene que vivir la experiencia de salvación, es decir, Amén. tiene que nacer de nuevo, ¿no? Segundo, ser bautizado en agua, Amén. lógica, ¿cierto? Tercero, inscribirse en el curso, sugerimos, Sí. clase 101, ¿cierto? Que es la que estamos recibiendo ahora. Y tercero, firmar el pacto de afiliación. Es decir, yo voy a hacer un compromiso que viene impreso en el material. En el material. Entonces, forman parte del material. firma un compromiso, ¿verdad? De unidad, de respeto, de apoyo, etcétera, ¿no? Tener una entrevista con representante de la iglesia si es que no ha sido todavía conocido a la persona suficientemente, ¿no? ¿Verdad? Si no, no hace falta. Ser aprobado por la junta de la iglesia en alguna forma, ¿verdad? A veces hay estos trámites dentro de las iglesias, está bien. Es importante que el cuerpo oficial, ¿cierto? Reconozca. Filtre esta parte también. Y ser presentado oficialmente a la congregación, esto es un acto importante, ¿no? Que aquí en Finlandia se practica mucho y es bueno. La persona se siente tomada en cuenta y la iglesia conoce quiénes son los miembros nuevos. Pacto de afiliación. Básicamente el pacto de afiliación que la persona firma es así, y eso está en el material que ustedes les van a dar a ellos, ¿no? Protegeré la unidad de mi iglesia. ¿Ves? Hablamos de unidad y hablamos de tener una actitud de proteger la unidad, ¿cierto? No voy a atentar contra la unidad de la iglesia bajo ningún parámetro, porque no podemos nosotros aceptar
como miembros de la iglesia personas que vienen para dividir la iglesia. No. La podemos. Eso es fatal, ¿no? Muy bien. Compartiré la responsabilidad de mi iglesia. Entonces ya hablamos de compartir responsabilidad. O sea, yo voy a cargar parte de la carga de la obra. Serviré en el ministerio de mi iglesia. Hablamos de servicio y ministerio en la iglesia local. Respaldaré el testimonio de mi iglesia. Esto implica muchas cosas. Por ejemplo, no hablaré mal de mi iglesia afuera de las personas, afuera hacia las personas, ¿no? Ni el liderazgo ni nada. Y bien, ahí está, ¿no? Esto es básicamente lo que hemos visto. 4 sesiones hemos visto, ¿sí? En forma muy ligera, ¿sí? La sesión 1, la iglesia. ¿Cómo definimos lo que es la iglesia y el propósito de la iglesia? ¿Verdad? La sesión 2, hemos visto nuestros valores, el diamante del crecimiento espiritual, los círculos de compromiso y la pirámide de crecimiento liderazgo. Amén. ¿Sí? Esa es la estrategia, ¿no? La sesión 3, entonces, nuestra fe. Cómo llegar a ser de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Nuestra fe. Así funciona nuestra fe. Y la sesión 4, nuestra iglesia y cómo ser parte de ella. Y el pacto de membresía. Muy bien. Eso es básico para que toda persona que quiera ser miembro de la iglesia lo reciba como un inductivo, ¿verdad? Tú entras a una empresa y recibes un inductivo. Sí, te dan te ponen al conocimiento de muchas cosas que no tienes que saber. Esto es la obra del Señor. Y estamos hablando de cosas eternas, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a dar un inductivo para que una persona pase a ser parte de la iglesia, aunque él ha sido parte de la iglesia en otra parte? En otra parte, claro. Pero aquí en la iglesia local es importante tener un orden, porque Dios es un Dios de orden, y el orden trae paz, ¿verdad? Entonces, cuando todos entramos bajo un mismo orden, todos empujamos la carreta de un mismo lado. Cuando sabemos de dónde jala el caballo, tío. Porque el problema es ese. Si no sabemos de dónde jala el caballo, a lo mejor estamos empujando el caballo. ¿Entiendes? En dirección contraria. Y esto no va para ningún lado, es que no va a ir a ningún lado. ¿Cierto? Muy bien, entonces es importante tener una visión, ¿cierto? De a dónde estamos yendo. ¿Sí? Y esto es parte importante de eso, ¿no? Muy bien. Y todos deberíamos tener. Bien. Ok. Hasta ahí llega la clase 101, 4 sesiones. Es decir, la puedes dar en 4 sesiones, ¿verdad? O la puedes dar en un sábado. Coges a la gente, yo hago así porque no tengo mucho tiempo en Ecuador. Cojo a la gente que está en 101 y me la llevo, brother, a algún lado. A veces lo he hecho en la iglesia por costos, pero todo, lo más lindo es llevarlo. Todas las 101 en 4 sesiones solamente. Sí. Todas las 101. Todas las 101. Entonces la llevo a la casa de una hermana o de un hermano que es así muy amigable, etcétera. Y preparan alguna comida, alguna cosa, ¿no? Que no distraiga mucho. Pero entonces ahí nos sentamos con el material y dele, ¿verdad? Sesión 1, pausa, cafecito. Sesión 2, pausa, almorzamos. Sesión 3, pausa. Un día, exactamente. Les das todo el 101 en 4 sesiones. En 4 sesiones. ¿Cuántas horas? Porque yo no tengo mucho tiempo para otra cosa. 8 horas. Yo le doy, bueno, por la práctica, ¿no? La clase 101 le doy más o menos en unas 4 o 5 horas. Ya, ¿sí? Claro, si lo haces en dependencia exacto, ¿no? de la clase pausa, 301, ¿no? Pero sí, con las pausas sí del almuercito y bueno, sí, con el almuercito ya se te va. ya pero se te es va un tiempo un bonito, poco más, ¿no? Un tiempo muy lindo. bueno. Ahora, puedes hacerlo como clases, claro. ¿cierto? Entonces, todos los que están en clase 101, bien. Entonces, entras este domingo antes de la reunión, 1 hora antes, bien. 101 aquí, 101 acá, 101 aquí. 4 sesiones, 4 semanas, un mes. ¿Cierto? O sea, de 2 horas cada reunión. Hora y media. Depende un poco de las preguntas, del tipo de grupo, de cuánta práctica tienes. En fin, ¿no? Porque es un asunto de práctica. La primera vez te demoras un poco, más que la segunda vez. La tercera ya no te demoras tanto, ya lo pasas más rápido, ¿no? Ya sabes qué preguntas te van a caer y en dónde más o menos. ¿Cierto? Sí, es un asunto de práctica, ¿no? Sí. Dice que la práctica sea el maestro, y es cierto. Vas entrando en el material y vas entendiendo.
Muy bien. Entonces, esto es el PowerPoint. Esto te viene también entonces en el material, ¿cómo se llama? Esto te viene también en el material de las transparencias. O sea, si no tienes retroproyector, etcétera, puedes entonces trabajar las transparencias, ¿cierto? Y ahí están las transparencias en blanco y negro y a color. Y entonces sacas transparencias y con las transparencias vas dando, ¿no? En medio de la clase, cuando quieres hacerlo de esa manera. Yo prácticamente nunca he usado las transparencias ni el PowerPoint. Sí. Sí, perdón, al último estaba usando, ya tenía tanto trabajo que cogí, esto no lo vayan a hacer, pero cogía, le sentaba a una persona y le daba el PowerPoint y las preguntas, ¿no? A ver, y como yo ya sé el material, entonces le metía el material a cucharazos, brother. Y ya yo decía, Señor, no avanzo más con este tema. Entonces, gracias al Señor, el Señor ya en ese entonces empezó a levantar a otros y yo dije, muy bien, cojo estos dos y les entrené y ellos se dedicaron a dar. ¿Sí? Yo ya no doy esto hace mucho tiempo, ¿no? Ya lo dan, yo los hago manejar los líderes de las dos iglesias muy bien, los pastores también muy bien. Ok, bien. Entonces, esto es transparencias. Entonces aquí ustedes lo que ven es las transparencias de lo mismo. De lo mismo a blanco y negro y a color. A blanco y negro y a color. Qué impresionante. Esto lo imprimen en las transparencias y es muy sencillo de manejar. Yo tengo eso ya ahí en la... Muy bien. Ustedes van poniendo las transparencias en la medida de que ustedes van desarrollando el material. El material, depende de la sección 1. ¿No es cierto? Sí, eso es su guía. Es para las ovejas. Exactamente. Esto es lo que está aquí es aquí. Pero entonces tu guía está acá. Este es tu guía. Vamos a ver. Entonces este es el material que tienen ellos. Hay que imprimir esto, ¿no? Entonces dice, sesión 1, iglesia, su iglesia. No sé, ¿cuál es la relación de la iglesia y las escrituras? Y entonces tenemos un texto. Siempre es bueno mejor leer primero el texto. A veces están las preguntas primero y después está el texto. Pero entonces lo que yo hago es hacerles leer el texto, un texto, máximo 2, porque cuando hay muchos textos aquí, y entonces te puedes demorar un montón, ¿no? Puedes hacer clases de 2 horas por sesión, 2 horas y media, ¿cierto? Y pues, si quieres hacerlo, lo haces, ¿verdad? Pero en alguna forma, si quieres ir un poquito más rápido, leer solamente un texto. Entonces dice, el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Él edifica la iglesia. ¿Pero qué usa? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué usa Él para edificar la iglesia? La escritura. La palabra. Entonces, Charles Smart dijo, la iglesia depende totalmente de la palabra, ¿verdad? Entonces escriben palabra. Sin ella no existe. Martín Lutero dijo, toda la vida y existencia de la iglesia radica en la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces se hace una forma un poco dinámica en que las personas no están solo escuchándote, sino que están leyendo y están razonando contigo sobre elementos fundamentales y escriben. Eso produce un efecto pedagógico de enseñanza muy efectivo. Porque a ti te queda más o menos 10% de lo que escuchas y es 20% de lo que escuchas. Pero te queda el 70% de lo que tú aprendes a través de sistemas así, de descubrir tú mismo, razonas tú mismo, entonces no te despistas, ¿verdad? Sino que tú mismo vas descubriendo. ¿Ves? Hoy ya me fui arriba. A ver. Vamos a ver. Ya, aquí. Entonces, esto, ¿no es cierto? ¿Cómo definimos qué es la iglesia? Bien. Entonces definimos la iglesia. ¿Qué dice Colosenses? Y Él, o sea, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él, o sea, Cristo, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga en Él preeminencia. Muy bien. Entonces, la iglesia está formada por
¿Qué forma a la iglesia? ¿Qué constituye a la iglesia? ¿Qué son? Gente, muy bien. Gente cuya que está bajo ¿qué? De Cristo. Cuya vida está bajo el señorío. Exactamente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, las personas razonan, ¿ves? Y van aprendiendo. En base a la palabra, contestan con tu guianza. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tú sabes todo esto? ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia? Y entonces aquí vamos. Leen el texto y razonan. Propósito 1. Aquí está más detallado, ¿no? Mucho más amplio que lo que está en PowerPoint, obviamente. Porque esa es la idea. Propósito de la iglesia. Por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones y enseñad a los que guarden todos los santos. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hacer discípulos. ¿Qué deben hacer estos discípulos? ¿Qué vamos a enseñarles? Muy bien. Debemos entonces enseñarles a que exalten a Dios, o sea, adoren, sean adoradores. Y aquí está las citas bíblicas que respaldan eso, ¿no? Muy bien. Entonces, y aquí están textos sobre las prácticas de adoración, cánticos, oraciones, lectura de la palabra, ofrendas, el bautismo, la meditación en la palabra, la Santa Cena del Señor, las celebraciones, los aplausos, las manos alzadas, las palabras que exaltan a Dios, el uso de instrumentos musicales, etcétera, ¿no? Y entonces las personas nuevas que a veces ven que ahí está uno levantando manos o aplauden, que a veces no están acostumbrados, ¿no? Entonces se dan cuenta que la Biblia dice que así hay que alabar al Señor. Práctica de adoración. ¿Qué es la ahí? Adoración. Aleluya. Muy bien. Entonces, ya ves, esto les va formando, ¿no? Que los discípulos deben ser formados para adorar al Señor. Muy bien. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, ¿verdad? Muy bien. Estimulen a los seguidores de Cristo a la madurez espiritual. ¿Ves? Muy bien. Vamos rápido por aquí. Lees el texto bíblico y contestas la esta. Ahora, ellos tienen así, con rayas, Sí. ¿verdad? Tú la práctica lo que haces es hacer que lean 1 o 2 textos y vas preguntando qué puede entrar ahí. Ya. ¿Qué deben hacerse a los seguidores de Cristo? Exalten, muy bien, que estimulen. Bien, ahí esta vez te dicen otras palabras que son sinónimos, pero no importa. van ahí. Va ahí, eso es, ¿no? Lo importante es eso. Ahora, ¿dónde tú tienes las bases, la base para este asunto? Entonces tú en el material, ya se me cerró, pero vamos a abrirla nuevamente. En el material tienes una guía del líder, ¿cierto? Y en la guía del líder está el mismo material, ¿cierto? Para el maestro. Pero con las contestaciones. Ya las Está contestaciones. en el disco, ¿no? Sí, sí, Exactamente, está ahí. está. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, la clase 101. ¿Ves? Aquí está. El alumno y el líder. El alumno es el que estamos leyendo ahorita. Sí, que tiene los espacios en blanco para llenar. Exactamente, ¿no? Y ahora viene el del líder. Estamos abriendo el líder. Entonces en el líder tú tienes las palabras escritas ahí. Tú tienes la guía del líder ahí, mientras ellos tienen vacíos. Entonces tú vas hoja por hoja, ¿no? Y les vas haciendo que ellos descubran, porque ese es el método inductivo, que es el método más apropiado para la iglesia, yo creo. Que es el hecho de que tú enseñes en base a preguntas. Amén, ahí está, ¿no? Aquí está, ¿no? La palabra, gente cuya vida está en la señoría de Cristo. ¿Ves? Está todo aquí escrito ya. Exactamente, ¿no? Y aquí te va diciendo dónde tienes que poner las transparencias, en qué parte. Entonces ayudas con respaldos visuales, claro, también, bien, ¿no? Muy bien. Exalten, adoren, aquí está aquí está estimulen, ¿cierto? Los seguidores de Cristo, etcétera, etcétera. Equipen a los seguidores de Cristo para el ministerio. Ustedes se acuerdan el PowerPoint, ¿no? Sí. Se hablaba de esto. Entonces ahí están las transparencias o el PowerPoint que ustedes van poniendo y van teniendo la guía escrita y van conversando con la gente. Es una cosa muy dinámica, muy interesante. No, y si edifica montones. Y en el lo 100% básico. Biblia. 100% Biblia. ¿Cierto? Claro. Aquí es 100% Biblia. Y entonces, por aquí casi no encuentras otra cosa que puras citas bíblicas. ¿Cierto? Y las respuestas Y vienen las de ahí, ¿no? respuestas están Claro. en base a lo que lees del texto. ¿Verdad? 100% Biblia. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia de definir un propósito? El propósito, un propósito definido nos motiva.
define las prioridades. Un propósito desarrolla nuestro potencial, etcétera, ¿no? Entonces un poco les ayudamos con estas cuñas así a entender por qué es importante definir un propósito en la vida cristiana, ¿cierto? Bien, ¿por qué la iglesia de Malmö es una iglesia especial? La alabanza inspiradora, ministerios centrados en los dones. Esto es muy importante, hermanos. La alabanza tiene que inspirar amor a Dios y amor entre nosotros, ¿cierto? Tiene que dar fruto. Tiene que producir ese fruto. Si la alabanza sirve solo a otra cosa, no funciona. Claro. El ministerio centrado en los nada. dones del Espíritu Santo. Claro. Es decir, cada uno funcionando en base a los dones que Dios le da, ¿cierto? Profunda espiritualidad, eso es muy importante, ¿verdad? Santidad, espiritualidad, que esto huela a Espíritu Santo y a palabra de Dios. Liderazgo que capacita. Pero el liderazgo entonces tiene que dedicarse a capacitar. Primero tiene que capacitarse y después capacitar a otros. Nadie puede darte lo que no tiene. Exacto, cierto. Cierto. Tenemos que Entonces, primero hay que adquirir entrarle al nosotros tema. para después dar. Muy bien. ¿Por qué Dios ama a las personas? ¿No? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No? O sea, no es una pregunta, aquí está vacío cuando ellos tienen esta raya. Claro. ¿Por qué Dios qué cosa? A las personas. Leamos. Entonces leemos el texto. ¿De qué habla? De al amor. Muy bien, porque Dios ama a las personas. ¿Por qué entonces la iglesia debe crecer? Punto 1, porque Dios ama a las personas. Amén. Exacto. Debe crecer porque Dios ama a las personas. Muy bien. Segundo, porque Dios ordena que las alcancemos. ¿Verdad? Aquí están los textos bíblicos que hablan de eso. Porque el Espíritu Santo nos capacita para compartir las buenas obras. Es el Espíritu Santo. Y aquí están los es textos. la obra del Espíritu Santo. Exactamente, ¿no? En la Acompañada de la iglesia. enseñanza, ¿no? Que O él sea, mismo nos Tu brinda. temática, más o menos tu sistema es leyendo primero los versículos Sí, y sí. luego preguntando. Es más fácil, me he dado Ya. cuenta así, ¿no? Entonces tú Claro, porque les si haces no, leer claro, los sí, versículos, sí. o 1 o 2 versículos y cuál Y es de ahí la le haces respuesta. la pregunta. Y ellos agarran la dinámica, ¿no? Ya. Entonces haces que vayan leyendo en círculo, o sea, pones en círculo a la gente y van en orden. ¿Ves? Entonces, uno lee el texto y todos responden. Amén. Otro lee el texto, todos responden. Algunos participan más, otros Claro, no, pero claro. todos están dinámicos, porque todos están escribiendo, ¿cierto? Todos están contestando, todos están atentos al texto, no necesitan andar con la Biblia al lado así, sino que ya tienen escrito el texto ahí, ¿verdad? Eso es bueno, Amén. ¿sí? Amén. Y entonces hemos terminado la sesión 1, ¿ves? Amén. ¿Cuánto te demoraste? En la dinámica de esto, mientras ellos te responden, mientras les das la pregunta de 2 otra horas y manera, tanto. etcétera, 1 hora. No, 45 minutos. Ok. Nuestra visión, valores, nuestra estrategia. ¿Cuáles son nuestros valores? Y vamos, ¿no es cierto? Sesión 2. Bla, 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 bla. Misma metodología. ¿Ves? Ya. Y vas poniendo la, ¿cómo se llama? La transparencia. Ahora, aquí hay una parte que dice cuál es nuestra visión y hay una parte que habla sobre la visión local de la iglesia, ¿no? O sea, nuestra iglesia. Dice, ¿cuál es nuestra estrategia? Ya. Dice aquí, ¿cuál es nuestra visión? Aquí se debe escribir la visión de la iglesia de Malmö como una frase en 25, 30 palabras, ¿cierto? Que diga pero todo. que defina. Exacto. La visión que yo he definido en ¿cómo se llama? En las 2 congregaciones y en algunas otras que estamos en proceso de definir visión, ha sido pesca. Pero dicho en otras palabras, Discipulado y ¿no es pesca. cierto? Somos una congregación que alabamos, adoramos al Señor, ¿cierto? Enseñamos a cada miembro de la iglesia, ¿cierto? A ser discípulos del Señor, a servir a la comunidad, a amar al prójimo, tener comunión, ¿verdad? A ser agradecidos con el Señor, en fin, una serie de cosas que resumen todo lo que es pesca, estos 5 elementos, ¿no? ¿Verdad? Y ahí está, ¡pum! Y entonces lo pones en un cartulina o lo que sea, para que la gente lo memorice, ¿cierto? Este es la visión, tío. Y entonces ya todos saben que está por ahí. Y todo lo que yo voy a hacer está en base a eso. Claro. Si yo me quiero inventar otra cosa, pues ya estoy fuera de foco. Muy bien.
es importante. Definir dónde está el gol. ¿Ves? Bien, entonces aquí está explicándose, por ejemplo, este diagrama, este cuadro, el diamante, ¿no? Aquí está el diamante. Ellos lo van a tener así. Tú lo puedes poner en la transparencia, de paso por paso, y entonces vas. La base 1, aquí está explicando, ellos van a tener esto. Mira lo que dice. En un estudio de más de 10.000 cristianos, se concluyó que del 70 al 90% de ellos vinieron al conocimiento de Cristo gracias a las relaciones con amigos y parientes. Es decir, la forma más efectiva y permanente de que una persona permanezca en el conocimiento del Señor, ¿cierto? Es ser ganado a través de relaciones personales. Eso es todo. Las campañas y todo eso está muy bien y damos gracias al Señor, pero no es suficiente. Tiene que haber personas que acompañen a estas personas desde las bases. Dice, otro estudio señaló que si alguien no podía establecer por lo menos 7 amistades en un plazo de 6 meses de asistir a la iglesia, lo más seguro es que deja de ir a ella. Porque no se acoyunta. Se queda flotando. Sí. Y eso pasa en las iglesias grandes, las mega iglesias, las personas asisten y se van. No conocen a nadie. Porque son un número más. Son años. ¿Entiendes? Y por eso es importante que el grupo núcleo crezca, ¿verdad? En cantidad, porque entonces estos pueden captar a más. Dar atención. O dar más. Atención, ¿no? Sobre todo. Exactamente, ¿no? Acompañar a los nuevos. Es muy importante. Fundamental. Si no, la iglesia da bienvenida todos los domingos a mucha gente y nunca los vuelve a ver. Claro. Deberíamos darles la bienvenida. Entran por la puerta de delante y salen por la del fondo y adiós. Exacto. Sí, entonces que armar la red. Traen a lo mejor supuestamente entran en bendición, pero sí, como no les ve, pues no sabe si salen en ellos o no salen. Hay que armar la red en donde se quedan los peces. Los peces ahí. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo aplicar a una mega iglesia de las que hablamos ley de los 80-20? Bueno, sería algo curioso, ¿no? No, sí, hay congregaciones de miles de personas, ¿cierto? Cuyo liderazgo va por encima de los miles de personas. Sí. Y eso es una gloria, ¿no? Obviamente, ¿verdad? De hecho, esas miles de personas no podrían estar en la iglesia si no fuera porque hay miles de siervos sirviendo. Créeme, no es posible. ¿Cierto? Sí, tiene que haber una base que sostenga. Yo recuerdo una iglesia que estuvo despuntando como mega iglesia en Quito, en base solo al predicador, porque tenía un carisma interesante este hombre. Y fue fatal porque creció durante 5 años y él no desarrolló liderazgo ninguno. O sea, tenía un pastor aquí, un líder de alabanza, unos 3 o 4 diáconos que ayudaban a que otros hagan alguna cosa y un grupo de ancianos elegidos democráticamente, ¿sabes? Este sistema que entonces iban turnándose, llevando más cosas administrativas que nada. Y entonces el tío cayó en pecado. El material 201. La iglesia 201, digamos la madurez espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? En ese material ustedes lo que van a enseñar, ¿cierto? Es nuestra meta y nuestro desafío. Y hablamos de meta como lo siguiente. Nuestra meta, conformarnos a la imagen de Cristo. Uno tiene que definir la meta para los creyentes, ¿verdad? Porque algunos tienen como internalizado que la meta es ser un pastor, la meta es ser un gran siervo de Dios, la meta es, no sé, ¿no? Pero la meta es ser como Cristo. Esa es la meta de un creyente, ¿no? Y todo lo que lleva hasta allá está bien. Nuestro desafío, ¿cuál es el desafío? La meta es conformados a la imagen de Cristo. El desafío es entrenarnos y disciplinarnos a nosotros mismos para alcanzar esa meta, como habla Pablo del deportista, ¿verdad? Del atleta, que se abstiene de ciertas cosas y se disciplina y se esfuerza, ¿verdad? Para alcanzar la meta, ¿verdad? Muy bien. Hablamos de buenos hábitos versus malos hábitos,
¿sí? Entonces hablamos de que los malos hábitos, porque el asunto del crecimiento, la madurez espiritual, que es el tema de la 201, consiste precisamente en desarrollar hábitos que nos lleven un proceso y que Dios nos dé la madurez espiritual a través de nosotros crear estos caminos, ¿verdad? Que son formados a través de los hábitos. Muy bien. Los malos hábitos, entonces definimos, son fáciles de formar, dificultan la vida y su desarraigo es una dura tarea. Los buenos hábitos, en cambio, son difíciles de formar, pero facilitan la vida y a la vez hay que tener cuidado porque son fáciles de quebrantarse. Se rompen fácilmente los buenos hábitos. Muy bien. Se quebrantan con facilidad. Entonces definimos así los malos hábitos y los buenos hábitos. Los malos hábitos son fáciles de formar, dificultan la vida y su desarraigo es una dura tarea. Los hábitos buenos entonces son difíciles de formar, facilitan la vida, pero su quebrantamiento es fácil, ¿no? Muy bien. Definimos como malos hábitos a áreas carnales y buenos hábitos a áreas espirituales que vamos aprendiendo en el proceso del cristianismo. ¿A qué definimos como hábitos espirituales? Los hábitos espirituales fomentan la madurez espiritual, desarrollan el poder espiritual en Cristo Jesús, producen fruto espiritual para el Señor, para la iglesia, conducen a la libertad personal y espiritual, ¿sí? A través de tener hábitos espirituales. ¿Por qué es necesario estudiar la Biblia o la palabra de Dios? Ya hablamos de un primer hábito, ¿no es cierto? Hablando ya de hábitos, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario? Bueno, es la manera en que conocemos a Dios. No podemos conocer a Dios independientemente de la palabra de Dios. Solo se puede conocer a través de la Biblia. A través de la palabra. Exactamente. No es una experiencia extrasensorial o algo así, o algo místico, porque ahí es el problema entre la mezcla de lo que el misticismo y el cristianismo, ¿verdad? Algunos hasta han dicho que Dios les reveló de que antes las mujeres daban a luz por el ombligo, tío. Sí, ¿no? ¿Y sabes quién lo dijo? No tienes ni idea, ¿no? No. Bueno, ¿sabes quién lo dijo? Es un poco problema, ¿viste? Esta situación. Él llegó a pedir disculpas después, ¿cierto? No me digas que fue Darwin. No, que Dios le reveló. ¿no? Le reveló. Sí, porque a veces que salimos de la palabra y entramos en el misticismo, y eso es grave, hermano. ¿Sabes quién lo dijo? Debe ser alguien Conocidísimo. Conocidísimo, un Billy Graham. No, Billy Graham es muy centrado en la palabra. No sé No, ese también es bien centrado en la palabra. Entonces, Seguro es Seguro es este, dice. a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El americano este. Sí, por ahí vas. Este que lanza el saco. El que dice Dios te puede sanar, ¿cómo se llama? Sí, espérate, no. Un momento. Bueno, este. Sí, Ya, que ustedes estaba saben. Frey ese. ¿Cómo es? Sí. Frey. El mismo. Freyson. No, Freyson, no. El otro. No, el otro. Tu maestro, Este mismo. Benny Hinn. Benny Hinn, sí. Así dijo. Dios le había revelado que las mujeres antes daban a luz por el estómago, por el ombligo, ¿no? Y después pidió disculpas. Dijo que no era así, ¿no? Pero podemos entrar en misticismo, en una dualidad entre la experiencia espiritual de los dones espirituales y una mística, ¿entiendes? Una cosa así muy rara, ¿sí? Que nos hace ver pajaritos verdes saliendo por las ventanas, ¿cierto? Demasiado espiritual. No, eso no es espiritual, eso ya raya en otra cosa, ¿verdad? Pero entonces es importante centrarnos siempre en la palabra, ¿ves? Esto es fundamental, porque si por ahí se te aparece uno que dice que es profeta, ¿cierto? Y que le has dejado pasar sin los filtros, ¿no? Y se fue hasta adentro. Sí, Y entonces empieza a profetizarte en la iglesia, ¿sí? Tío, a ver lo que te saltan por ahí. No, que si era por la oreja, por el ombligo. Es la manera en que conocemos a Dios, ¿cierto? Solo conocemos a Dios a través
de la palabra. ¿Sí? Cualquier cosa que quieras decirme de Dios que no esté centrada en la palabra, entonces es mentira. Claro. Okay. Para nuestro crecimiento espiritual, no podemos crecer sin la palabra, independiente de la palabra. No solo la palabra nos da crecimiento, pero sin la palabra no hay crecimiento. ¿Sí? Nos equipa para la vida en general, nos prepara para el ministerio, ¿verdad? Todo eso hace la palabra de Dios, entre otras cosas, pero estos son fundamentales. Entonces, qué importante es que la iglesia aprenda a comer la palabra de Dios ellos mismos, ¿cierto? Si lográsemos que el grupo núcleo, solo el grupo núcleo, ¿sí?, aprenda a tener una vida devocional delante del Señor, con la palabra de Dios, con la oración, el Espíritu Santo, a solas con Dios todos los días. ¡Wow, tío! ¿Cierto? Mucho más si la iglesia lo hace. Pero hay que empezar por alguna parte. Esto en cuanto a la palabra. Bien, lea la Biblia con el corazón. Y entonces, el proceso. Atienda a la palabra. Hay que atender la palabra, ¿verdad? Examinar la palabra. O sea, que desmenuzarla. Hay que buscar el conocimiento de lo que está diciendo el Espíritu Santo, analizarla, ¿verdad? Ahí está, analice, o sea, después de desmenuzarlo, analice parte por parte, qué está diciendo los verbos, cuándo están los signos de puntuación, encontrar en los diccionarios bíblicos, en los comentarios bíblicos, qué es lo que otros maestros dicen de esto. En fin, ¿viste? Esto es fundamental, o sea, hay que escudriñar, ¿verdad? Hay que recordar, o sea, hay que memorizar la palabra. Esta es una parte importante que la iglesia ha olvidado, ¿cierto? Hay que guardar la palabra en el corazón, ¿cierto? Y hay que memorizar las verdades bíblicas. Hay que meditar, o sea, pensar en lo que hemos aprendido de día y de noche, como dice Salmos, ¿no? De día y de noche. Y aplicarlo. Porque si no lo aplicas, estás frito. No te sirve de nada haber entendido, ¿no? Cuando haces todo este proceso, entonces la palabra está escrita en tu mente y en tu corazón. Y en base a eso, mientras más tienes de la palabra en tu mente y corazón, porque dice que debe abundar la palabra del Señor en nosotros, entonces tu vida es cada vez más transformada, tienes más fuerza espiritual, más poder, más fe, sirves más al Señor. Entonces tienes un equipo de consiervos que te van apoyando, ¿verdad? Esto es fundamental, brother. Esto es fundamental. Sin esto, ¿sabes? Ok. Ahora, ¿por qué debemos orar? Vamos a otro punto. Oración. ¿Ves? Uno es la palabra, la relación con Dios a través de la palabra. Otro es la relación con Dios a través de la oración. Entonces hablamos de relación con el Señor. Hábito de relación a través de la palabra, hábito de relación a través de la oración. Muy bien. Jesús estableció el ejemplo de la oración. O sea, Él oraba. ¿Cierto? De hecho, alguien dijo alguna vez que Jesús no enseñó a predicar a sus discípulos, pero les enseñó a orar. Sí, ¿verdad, no? Jesús enseñó acerca de la necesidad de orar. ¿Ves? La oración es una necesidad enseñada por Jesús. Jesús dijo, es necesario. ¿Cierto? O sea, es una cosa que es necesaria, fundamental. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿ves? Importante. Sí. Yo aprendí a orar con un pastor, este era un hombre de oración. Se encerraba en el cuarto de oración y ahí oraba mucho tiempo. Y yo me metía con él ahí a orar con él. Una cosa bien interesante. Y aprendí a doblar rodillas con él y muy interesante, ¿no? Cuando yo era adolescente. Las escrituras nos dicen que oremos, es un mandamiento, es una enseñanza bíblica básica, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a orar. ¿Cómo aprender a orar? Bueno, practicando la oración. Pues aprendo a orar orando. Amén. Así como aprender a nadar nadando, ¿cierto? En el agua, ¿no? Metiéndome en el asunto. Segundo, memorizando y meditando en escrituras que hablen de la oración. Orando con otros, aprendo a orar, ¿cierto? Leyendo acerca de la oración, la Biblia, escritos de otros hermanos que han tenido conocimiento de esto. Principios de la oración eficaz, y aquí está el ACAS, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda a orar.
O sea, tenemos que orar bajo la unción del Espíritu de Dios. Entonces la oración... Orando en el Espíritu. Exacto, ¿no? Como dice la palabra. Entonces la oración tiene una unción especial y te gustas la contemplación de Dios y etcétera, ¿no? Es deleitosa. Porque si no oras bajo la unción del Espíritu Santo, lo que te puede suceder es que terminas dormido, ¿verdad? O terminas aburrido, o oras 5 minutos y no sabes qué más hacer, tío. Sí, Cosas así, ¿no? Okay. Si estás haciéndolo en tus propias fuerzas. Y eso pasa cuando uno no está cuentas con Dios también, ¿no? Sí, has apagado el Espíritu Santo. Estás ahí Entonces, con muros por todo lado. entonces, importante la presencia del Espíritu Santo en medio de la oración. Estás lleno del Espíritu. Estás lleno del Espíritu cuando estoy orando. El Espíritu Santo ora por nosotros, como dice la palabra, ¿cierto? Él intercede por nosotros. Dios escucha nuestro corazón, es fundamental, ¿cierto? A entender que el Señor está escuchando nuestro corazón. Dios siempre responde. Esto es básico para una persona nueva en el Señor. Dios siempre responde. A veces la respuesta es no. Claro. ¿Sí? Sin prisa. O sea, tranquilo, vamos despacio. Dios te puede decir así. Crece. Dios te puede decir, primero crece. ¿Verdad? Te puede decir sí. ¿Está bien? Así hacemos. Adelante. Camina. ¿Cierto? Son tipos de respuestas del Señor, ¿no? A la oración. Dios siempre responde. Siempre dice, sí, adelante. Muy bien. Tipos de oración. Adoración. Oraciones de adoración. Es importante adorar al Señor, meditar en Él, contemplar su hermosura, ¿verdad? Derramarnos en adoración delante de Él. Como Ana, ¿no? Cuando cantaba al Señor. Aleluya. Oraciones de confesión, ¿verdad? O sea, de contristamiento de espíritu, de humillación delante del Señor por errores cometidos, pecados, etc. Y uno tiene que aprender a confesar los pecados con la Biblia en la mano. Es decir, no voy a confesar un pecado que creo que he cometido. No. Yo tengo que confesar un pecado que la Biblia dice que he cometido. Porque si no, entonces tengo un sentimiento de culpa falso. ¿Me entiendes? ¿No? O decir, Señor, perdóname por todos los pecados que he tenido, los conscientes e inconscientes. Oh, tío, ¿qué confesión es eso? No, ¿verdad? Eso más parece un trámite burocrático en Cuba, tío. Y con propina para el policía. Eso no es una cosa, es una burocracia. Nombres y apellidos. Eso es burocracia, ¿me entiendes? En la oración, no es así la cosa. Si la Biblia dice que yo no debo hacer algo y lo hice, y estoy consciente de eso, yo tengo que ponerme de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, perdóname por esto, y decir el nombre y el apellido del pecado. Claro. ¿Verdad? Muy bien, eso es importante. Acción de gracias, o sea, de gratitud. Súplicas, y las súplicas divididas en dos, suplicando por mí mismo e intercediendo por otros, ¿verdad? Muy bien. Y aquí está el acróstico ACAS. ¿Ven? ACAS. Y claro, o sea, este puede ser, ¿no? La norma de una sola oración, ¿no? O sea, puede estar involucrada en una alianza, sola porque ¿cómo oración? empiezas tu oración? Adorando, reconociendo a Dios, confesando tus pecados y dándole gracias y suplicando, ¿no? Sí, intercediendo, orando por mí, necesidades, etc. Aunque por aparte, también son por aparte. ¿Sí? También. Puedes hacer solo una oración de De adoración. adoración. O solo puedes acercarte al por lo Señor para general, confesar. el ACAS ese que se ve allí es un... digamos, tipos de oración. Pero podrías armar, pero que se puede... podrías armar una reunión de oración con eso, con 4 bloques, con 4, ¿verdad? Aunque digamos que en alguna forma, pero digamos que se puede. ¿Sigue? Sí. Okay. Quédate así cómodo si quieres. No, ya estamos aquí ya. Entonces, ¿de qué modo nos ayuda la plenitud del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos buscar la plenitud del Espíritu Santo? ¿De qué manera nos ayuda? ¿Verdad? Muy bien. Nos ayuda a orar. En la plenitud del Espíritu Santo la oración puede ser una cosa muerta. Enriquece nuestra experiencia espiritual. Es decir, tenemos una vivencia, hay un
hay un sabor, ¿verdad?, al Señor ahí bien rico. Nos ayuda a ser testigos eficaces, es decir, nos da el poder del Señor para hacer las cosas. ¿Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Buscando lo que Dios tiene para sus hijos, creyendo en la fidelidad de Dios, que Él es fiel para darnos lo que le pedimos, especialmente de su Espíritu, pidiendo, no pedimos, no recibimos, confiando en la bondad de Dios. Viva el poder de Dios, o sea, viviendo, ¿verdad? Viviendo el poder de Dios. Muy bien. ¿Por qué damos? Ahora hablamos. Entonces, hasta aquí hemos hablado de 3 elementos, ¿cierto? 1, relacionándonos con el Señor por su palabra, relacionándonos con el Señor por la oración, relacionándonos con el Señor por la plenitud del Espíritu. ¿Sí? Y hablamos siempre de relacionarnos con el Señor, porque es el Señor el que te da la madurez. La lectura de la palabra no te da la madurez. Pero el hábito de escudriñar, de aplicar la palabra, crea los canales a través de los cuales tú te comunicas con aquel y conoces a aquel que te da la madurez espiritual, que es el Señor. Dios te da el crecimiento. ¿Verdad? Eso es fundamental, porque a veces pensamos que el objetivo es llegar a desarrollar esos hábitos porque esa es la meta. No, la meta es el Señor. Pero estos hábitos son importantísimos en la disciplina cristiana. Exactamente. Entonces, estudio de la palabra, estudio y aplicación de la palabra, oración, la plenitud del Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces entramos en otro, el dar. ¿Viste? El dar. Relacionándome con el Señor a través del dar. Amén. Aleluya. ¿Qué tiene que ver el dinero con el crecimiento espiritual? Bastante, brother. ¿Por qué damos? Para ser libres de la esclavitud al amor, al dinero, ¿cierto? Para ser libres de la esclavitud del amor al dinero, para recibir las bendiciones de Dios, Dios así lo ha establecido, que en la medida en que damos, recibimos, ¿sí? Y etcétera. Para ensanchar la obra del reino de Dios. Amén. Sin las ofrendas y los diezmos, la obra no va de la manera que debería ir. ¿Cómo expresar nuestro compromiso? O sea, digo, para expresar nuestro compromiso. O sea, ¿cómo yo sé que tú estás comprometido con la iglesia después de firmar el de membresía, el compromiso de membresía? Bueno, porque estás empezando a diezmar, estás empezando a... Porque en la clase 101 ya se habla de diezmos. Pero en la clase 201 también se habla de diezmos porque es parte del crecimiento de la madurez. No puedes madurar espiritualmente mientras tienes un corazón mezquino. Tienes que ser generoso. Exacto. No puedes madurar espiritualmente mientras estás en desobediencia en los diezmos y ofrendas. Tienes algo ahí que te está trabando, brother. ¿Viste? Entonces es importante, ¿no? Es fundamental. Esta es una parte bien flaca en la iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y es porque hemos sembrado de esa manera. Para obedecer a Cristo, damos para obedecer a Cristo porque el Señor dijo que debemos hacer esto, tanto dar para misericordia como dar para la obra del Señor. Muy bien. El diezmo. Hablamos del diezmo. Muy bien. ¿Qué reconocemos? Reconocemos que Dios es el verdadero dueño de todo cuando diezmamos. ¿Verdad? ¿Sí? Luego, expresa la fe en la provisión de Dios. Porque confiamos que el 90% con bendición rinde más que el 100% sin ella. ¿Sí? Es prueba de nuestra obediencia y confianza. El diezmo es prueba de tu obediencia y tu confianza en el Señor. ¿Cierto? Y esto hay que enseñarlo a los hermanos nuevos, ¿no? Muy bien. Es un acto de sabia inversión, porque tú sabes que el Señor ha dicho que nos va a dar abundantemente, ¿cierto? Es una inversión. Es un recordatorio de la ley de inversión y devolución. Siembra y cosecha, ¿cierto? Y abunda. Lo que tú siembras es una semillita. Eso, y el Señor te da una cosecha. Pero en la medida en que das, recibes, ¿no? Entonces esto enseñamos en procesos de madurez, muestra nuestra creencia en la iglesia, y esto es fundamental, porque a veces no damos los diezmos a la iglesia, aunque la Biblia dice que trae los diezmos al alfolí, o sea, al tesoro del templo. Y no damos los diezmos a la iglesia porque nosotros dudamos de la honestidad del liderazgo, y eso es un pecado. Porque la palabra dice que lo que no es de fe es pecado. Y si tú estás dudando del liderazgo de tu propia congregación, entonces, ¿qué rollos estás haciendo ahí?
deberías ir a buscar un lugar donde entonces puedas tener confianza en el liderazgo. ¿O no? Claro que sí. O cambiar tu corazón, porque a lo mejor no vas a encontrar nunca. Busca que el Señor te limpie. Amén. Amén. Ok. Entonces es importante. Esto es fundamental en la madurez cristiana. Claro, ¿Esto? si desconfías que es ahí. Exactamente, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Cómo diezmamos? Según la Biblia debemos diezmar sistemáticamente. Cada primer día de la semana se paren, etc., ¿no? Es un sistema, ¿ves? Es sistemático. De manera proporcional, es decir, a más recibo, más doy. ¿Ah? Porque a veces pensamos que mientras más voy creciendo en el recibir, yo debo mantenerme en el mismo porcentaje. Y no es cierto. La Biblia habla de que nosotros debemos crecer en el porcentaje del dar. En la medida en que, porque la palabra dice, así como fueras prosperados, dar. ¿No? Entonces, si prospera mi recibir, debe prosperar mi dar. Por sentido común. ¿No? Muy bien. Entonces, la proporción debe crecer. Yo debo terminar dando, es mi meta en la vida, ¿cierto? Llegar a dar tanto y vivir solo con cierta cantidad. Dar 90 y, Sí, y dar vivir del 90 y 10%. vivir con 10. Alguien Hay un pasó así, hermano, hay un sí, hermano que tiene una empresa, él vive del 10%, el 90 lo da. él se dio cuenta de que con el 10% vive bien y le dijo, bueno señor, ahí tiene el 90% tuyo. Aleluya, sí. Lindo, Porque ¿no? no es el que más tiene el que más prospera, sino el que es más conforme con lo que tiene. Es más rico, el que menos necesita. Gloria a Dios. De manera generosa, es decir, con generosidad, con alegría, Dios ama el dolor alegre, con agradecimiento, es una señal de agradecimiento a la gloria del Señor, que nunca podré pagar con dinero, ¿verdad? El dinero es solo dinero, ¿verdad? Nunca podré pagar la gloria de Dios en mi vida, ni la bendición, la paz, todo lo que Dios me da, pero es una manera de agradecer, ser reconocido con Él y su iglesia. Determine entonces obedecer y probar a Dios. Siempre estamos diciendo que es bueno entonces que alguien que necesita desarrollar este hábito pruebe a Dios durante 6 meses de diezmar con fidelidad, ¿verdad? Y analice qué ha pasado en esos 6 meses. Siempre pasa cosas. Aleluya. El Señor siempre respalda su palabra. Eso es cierto. Dios quiere que nosotros, su pueblo, entonces hablamos, ¿no es cierto? Palabra del Señor, oración, plenitud del Espíritu, dar diezmos y ofrendas y limosnas, o sea, para los pobres, ¿no? Y hablamos de un elemento más, que es el pueblo del Señor, ¿verdad? O sea, la iglesia, es importante el tema de la iglesia. Dios quiere que nosotros, su pueblo, mostremos verdadera unidad, seamos puros, santos, nos amemos unos a otros, y entonces tengamos esta dimensión. 5 elementos de madurez espiritual. Sí. 5 elementos. ¿Verdad? El pueblo del Señor tiene que tener unidad, ser puros santos y amarse los unos a los otros. Es el elemento del quinto. Los elementos del quinto. Ahora, el desarrollo y el mantenimiento de los buenos hábitos. En un primer paso, entonces, es anhelar tener estos buenos hábitos espirituales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos hábitos? Escudriñar las escrituras todos los días, orar todos los días, buscar la plenitud del Espíritu Santo todos los días, dar y ofrendar sistemáticamente, generosamente, con agradecimiento, buscando la gloria del Señor, no mi gloria, ¿cierto? Y tener una actitud con la iglesia, de unidad, de amor, de pureza, de santidad. Amén. ¡Aleluya! De servicio al Señor y a la iglesia, ¿no? Muy bien, 5 elementos. Sí, estos 5 hábitos tengo que tener en abundancia en mi vida, en este sentido de los hábitos que tengo que desarrollar. Ahora, primer paso, para desarrollar estos hábitos tengo que anhelar, tengo que tomar unas decisiones, ¿verdad? Tengo que decidir cosas, tengo que declarar que lo voy a hacer así, tengo que mantener esa determinación, tengo que llevarlo a la acción, a la práctica.